Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de análisis de crónicas del siglo pasado. Hoy nos metemos con un fascículo bien interesante. Frondizi, Desarrollismo y crisis en la Argentina. Es de Osvaldo Prada Errol, de 1972, parte de la colección Historia de América en el siglo XX. Una mirada, digamos, bastante crítica sobre una época clave. Y este material lo encontramos en el sitio Mágicas Ruinas. Hay que pensar dónde estábamos parados en el 72, ¿no? Plena dictadura de Lanusse, el gran acuerdo nacional que no convencía a muchos, mucha tensión, veníamos de meses muy duros y ya se hablaba fuerte de la vuelta de Perón. Ese clima, bueno, es el telón de fondo del análisis de Prada Errol. La idea hoy es desmenuzar un poco qué nos cuenta este fascículo sobre el desarrollismo, qué prometía y sobre todo cuál fue su realidad más cruda. Bueno, empecemos a desarmar esto. Fines de los 50, Argentina tenía un problema serio. El modelo de sustitución de importaciones como que ya no daba más, ¿no? Exacto, estaba agotado. La industria liviana existía, sí, pero le faltaba todo lo demás. Lo básico, digamos. Claro, máquinas, insumos industriales, energía, cosas que acá no se producían o no alcanzaban. Era el famoso cuello de botella, la traba para seguir creciendo. Y ahí aparece Frondizi con el desarrollismo. ¿Cuál era la gran promesa para salir de ese cuello de botella? Mira, la propuesta de Frondizi y de Rogelio Frigerio, que era su ideólogo principal, sonara potente. La idea era impulsar de una vez las industrias de base, o sea, petróleo, acero, química pesada. El objetivo era lograr un desarrollo que fuera autosostenido y autárquico, que el país, digamos, generara su propio impulso sin depender tanto de afuera. Suena lógico. Y para eso, buscaron armar un frente nacional y popular. Ahí entra el famoso pacto con Perón, clave para ganar las elecciones. Parecía una solución moderna, técnica, a la crisis económica. Ahora, el fascículo de Prada Errol se cree esa promesa de autarquía, porque para esas industrias se necesitaba una cantidad de capital y tecnología que acá, bueno, no sobraba precisamente. Justamente. Ahí Prada Errol pone el dedo en la llaga, porque la primera gran medida, la que marcó todo casi de entrada, fueron los contratos petroleros de 1958. Vos ves las fotos del fascículo, la euforia del triunfo, Frondizi, Frigerio. Pero estos contratos parecían ir en contra de lo que el mismo Frondizi había escrito antes. Sí, en su libro Petróleo y Política. Choca bastante. Y el fascículo detalla por qué eran tan polémicos esos contratos, ¿no? Habla de entregar áreas enormes a empresas extranjeras, algunas que YPF ya había explorado. Tal cual. Y con unas ventajas fiscales totales. Ojo, ventajas que al final las pagaba YPF. Increíble. Además, podían girar sus ganancias afuera libremente. Y lo más fuerte, YPF estaba obligada a comprarles toda la producción. Aunque fuera cara. A precios altos, sí. A veces, dice Prada Errol, más caros que importar el petróleo. O sea, era una transferencia de recursos muy directa hacia afuera. Entonces, ¿cómo interpreta Prada Errol esto? ¿Una traición? ¿Un cambio de rumbo? No, él dice algo más profundo. Argumenta que no fue una traición en el sentido simple, que era la lógica oculta pero real del plan. Como no había capital nacional suficiente para ese salto industrial, bueno, había que traerlo de afuera. Y eso venía con condiciones. Condiciones duras, parece. Y las consecuencias, según el fascículo, definieron todo el periodo. Prada Errol marca 3 cosas clave. A ver. Primero, una nueva forma de dependencia. Ya no tanto importar el producto final, sino importar la tecnología, los bienes de capital. El control extranjero se metió adentro. En sectores clave. Claro, petróleo, automotriz. Buscando la autarquía, se terminó paradójicamente profundizando la dependencia, pero de otra manera. ¿Qué más? Segundo, una descapitalización fuerte. Mucha divisa se iba como ganancias, como regalías, un drenaje constante. Prada Errol menciona datos de una comisión investigadora sobre lo que costaron realmente esos contratos petroleros versus la inversión real. Y tercero, la consolidación de los monopolios extranjeros. Eso, Shell, que terminaron subordinando a parte de la burguesía local. Un panorama complejo en lo económico. Y mientras, ¿qué pasaba con la gente, con el laburante? El fascículo menciona un aumento de salarios al principio. Sí, hubo un 60% de aumento inicial,
pero la inflación se lo devoró rapidísimo. Después vino Alzogaray. El plan de estabilización. Claro que traducido era ajuste, austeridad. Pradairol incluye una tabla que es lapidaria. Muestra cómo el salario real se vino abajo. El 59 marca como el peor año, un piso histórico para el bolsillo del trabajador. Creció la desocupación. ¿Y la respuesta a las protestas? Muy dura. El plan Conintes, que era gravísimo, permitía juzgar civiles en tribunales militares. La ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, la represión a las huelgas ferroviarias. Las fotos del fascículo también muestran esa conflictividad, esa dureza. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo recibía la gente esa promesa de desarrollo que en lo inmediato parecía traer más ajuste y represión? Esa es la gran pregunta, porque toda esa tensión social y económica obviamente se trasladó a la política. El gobierno de Frondizi vivió, digamos, bajo amenaza militar constante. Los planteos militares eran permanentes. Toranzo Montero es un ejemplo. Hasta la caída final. Claro, la caída en el 62, después de que el peronismo ganara elecciones importantes en varias provincias, fue como la culminación de todas esas tensiones acumuladas. Y esto conecta directo con el 72, cuando Pradairol escribe, esa inestabilidad de fondo no se había resuelto, para nada. Al contrario, con la dictadura, la proscripción, la violencia política, el problema seguía ahí, quizá peor. Esa sensación de problemas que se repiten, que no terminan de resolverse, nos trae un poco al presente, ¿no? Los debates sobre inversión extranjera, sí, no, cómo, qué rol para el Estado, industria o modelo primario, son discusiones que vuelven y vuelven acá. Totalmente. Con otros nombres, otros actores, pero la tensión de fondo es reconocible. Y me pregunto también, ¿cómo vería un pibe de hoy, una piba, metidos en la velocidad digital, una propuesta como el desarrollismo, que implicaba sacrificios ahora para un futuro, digamos, más lejano? Es interesante pensarlo. Y bueno, volviendo a Pradairol y su análisis crítico, queda una reflexión picando, ¿no? Para seguir pensando. ¿Fue el desarrollismo, como se planteó, una vía que ya nació fallida para la independencia económica por esa misma base de capital extranjero? ¿O su fracaso tuvo más que ver con las circunstancias políticas de acá, la presión militar, las internas, la forma concreta en que se implementó? Una pregunta que queda abierta. Fue una presentación del sitio web Mágicas Ruinas, sitio evocativo dedicado a relevar crónicas del siglo pasado desde 2003.